Comenzamos ya la cuarta y última parte del resumen del libro de Peter Toon, una práctica floreciente o una práctica de florecimiento. Podemos traducirlo de las dos maneras, aunque hemos preferido esta segunda. Habida cuenta de que hemos explicado más o menos cuál es la idea o la traducción que Peter Toon hace de florecimiento eh, para equipararlo al concepto griego de eudemonia o eudaimonia. Bien, procedamos sin más a ver el capítulo 7. No, no es el capítulo 7. Tenemos que ver el capítulo 6 porque es donde lo habíamos dejado. Bien, algunas reflexiones sobre la virtud profesional. ¿Qué es el florecimiento? Vuelve a insistir Peter Toon, como dijo en el capítulo 2, que el florecimiento no es lo mismo que el placer continuo o la sensación de bienestar. El placer continuo él lo llamaba algo así como la felicidad bovina. Bueno, no es un término exclusivamente suyo, pero está más o menos etiquetado de esa manera como la vaca que está feliz en un prado verde en una primavera en la que se está quitando, para tener más placer, las moscas con el rabo. Y la sensación de bienestar, bueno, pues sabemos que es importante, naturalmente, bien deseada y bien querida es, ¿no? Pero no es lo mismo. Del mismo modo que una planta florece mejor si se poda, un ser humano puede tener una vida más completa si incluye hacer frente a los reveses y a los periodos de sufrimiento, porque ineludiblemente forman parte de la vida ya y van a venir. La vida tiene un elemento de tragedia. La palabra tragedia en griego era destino, no exactamente lo que hoy entendemos por algo caótico, malo, sino algo que el destino pues no puede cambiar y que forma parte de la vida. La vida tiene un elemento de tragedia y los sentimientos desagradables son una parte importante de la vida como los agradables. El sufrimiento y la alegría, repetimos, son parte de la condición humana y nuestra visión del mundo se ve disminuida y nuestra humanidad atrofiada si no nos permitimos experimentarlos. Una persona con sensaciones embotadas, una persona completamente dopada, aislada de sus sentimientos, no está viviendo una vida completamente humana. Si nos aislamos de las emociones negativas, corremos el riesgo también de aislarnos de las que nos dan alegría. Florecer sigue insistiendo en esta acepción de eudemonia, de vida buena, el propio Peter Toon. Florecer significa una vida rica. Es delicioso amar, deleitarse de la belleza, aprender sobre el mundo increíble y complejo en el que nos encontramos. Qué placer intelectual, qué placer también incluso del gusto, del deleite de los sentidos, un poco más profundos incluso que la propia felicidad bovina, que tampoco es desagradable, pero no la única. Pero también implicará el sufrimiento, la pérdida y la muerte, con las tasas que hemos mencionado anteriormente. No que sea en toda la vida sufrimiento, no todo es así. Pero también implicará el sufrimiento, la pérdida y la muerte que son parte de la vida humana que todos compartimos. Para casi todos nosotros el florecimiento significa relaciones que conllevan el riesgo, la pérdida y la aflicción. Si vamos a sobrevivir y prosperar en nuestro maravilloso mundo, pero también aterrador, necesitamos, dicen estos filósofos, necesitamos las virtudes. Las virtudes en cuanto a cualidades personales que nos permiten enfrentar los desafíos con éxito de una manera que mejore nuestra humanidad en lugar de disminuirla. Debido a que la vida implica enfermedad y muerte, tarde o temprano, que es inevitable, que es conforma nuestra vida y nuestra forma de percepción completa del mundo, estos son desafíos que todos debemos enfrentar personalmente en algún momento. Pero aquellos que trabajan en el cuidado de la salud, los profesionales, ya sea como clínicos, administradores o gerentes, también tendrán que enfrentarlos profesionalmente una y otra vez. No solo personalmente, en este caso, tienen que hacerlos también profesionalmente, para terceros. Capítulo 7. Instituciones que mantienen la práctica floreciente. Instituciones que cultivan la virtud. Esta es una parte de nuestro resumen, es mucho más largo, pero hemos creído que esto era lo más relevante.
McIntyre argumenta que el fin principal de los marcos institucionales debe ser apoyar la producción de los bienes internos de la práctica. Bienes internos de la práctica. Nos centramos aquí. En el caso de las instituciones de salud, estos son la salud y la atención de los pacientes individuales. Luego, los bienes internos de las instituciones de la salud, los bienes son la salud y la atención de los pacientes individuales. Individuales y también como poblaciones, pero son los individuos lo que conforman la población. Un axioma de la teoría de McIntyre es que para producir estos bienes necesitamos personas virtuosas y florecientes. Por lo tanto, las instituciones deben ayudar a los practicantes a cultivar las virtudes y florecer, de modo que a través de su próspera práctica permitan que los pacientes florezcan, prosperen. Muchas instituciones de salud ya parecen hacer esto. No es mala noticia. Como Tung argumenta en el capítulo 2, que ya hemos visto anteriormente, el cuidado de la salud no es una práctica que esté muerta, solo algo dañada y distorsionada por los fragmentos morales de nuestra sociedad. Estos fragmentos morales son esta forma tan, diría yo, que es una forma muy coherente, es una forma novedosa, es una forma muy interpretativa, es una forma que resuelve muchas dudas y muchos problemas de McIntyre, la fragmentación moral, ¿no? A pesar de las críticas que se puedan hacer a las instituciones existentes que sostienen la atención médica, aún hay muchas que contribuyen al cultivo de las virtudes y permiten que los pacientes y profesionales florezcan, aunque a veces inadvertidamente y a pesar de marcos institucionales y políticas que viven en fragmentos morales que derivan de valores contradictorios. Las premisas principales son entre sí contradictorias, como hemos explicado anteriormente. Por lo tanto, parece que la tradición permanece parcialmente intacta, no está todo perdido, y por tanto un movimiento hacia un enfoque de las virtudes y el florecimiento requeriría en este caso una reforma y renovación, y no estrictamente una revolución, una vuelta de 360 grados, no. Desde la perspectiva de McIntyre, cualquier reforma de las instituciones de salud debe medirse en si contribuyen o no al florecimiento humano y al cultivo de las virtudes, principalmente para los pacientes, pero también para los profesionales, porque este es un tango que bailan entre dos. Porque la producción de bienes internos de salud para los pacientes requiere una comunidad de profesionales florecientes, los dos. Desafortunadamente McIntyre dice muy poco acerca de cómo solucionar estos asuntos. No ofrece unos criterios frente a los cuales podemos evaluar las instituciones existentes porque no se dedicó estrictamente a la salud. Es por esto que Peter Toon, a partir de ahora, esgrime la forma en la que él interpreta toda la teoría moral de McIntyre a las instituciones sanitarias como médico de medicina general que es en el National Health Service. Por lo tanto, las ideas que figuran a continuación son solo, dice él, del individuo Peter Toon. Por si acaso meto la pata, decía, ¿no? Y pueden considerarse sugerencias provisionales y no un consenso general de reforma institucional. De modo que es humilde Peter Toon diciendo que son sugerencias provisionales, no se atrevería a decir que son generales y mucho menos de un consenso general de reforma institucional, ¿vale? Si es así, continuamos. Perversiones del sistema para el cultivo de la virtud. La combinación de legalismo y gerencialismo actuales da poco peso al profesionalismo, a la autonomía individual y a la importancia del florecimiento y las virtudes. Y es cierto, porque de esto se habla poco. La deformación similar de la práctica puede resultar de otras regulaciones en hospitales, cuyos propósitos parecen admirables, como el objetivo de 4 horas para el tratamiento de A&E. A&E lo hemos puesto aquí abajo, es el departamento que atiende las emergencias, que se ocupa de las emergencias genuinas, porque los distinguen en el National Health Service de aquellas que son unidades de urgencias o unidades de lesiones menores. Bueno, eso es lo que quiere decir A&E, perdón.
O también, esta deformación similar de la práctica también se da con el objetivo de 18 semanas para el tratamiento ambulatorio. Son opiniones meritorias de Peter Thun, pero hay que tenerlas en cuenta. El compromiso con los objetivos en lugar de con el bienestar del paciente, la sustitución de los medios por los fines, la sustitución del proceso por el resultado, se identificó específicamente como parte del problema en el informe de Robert Francis, que tenemos aquí abajo también referido. Voy a mostrarlo en un segundito porque es un informe muy importante, copioso, es largo, hay que reconocer que es largo, pero que se encuentra, este es el libro de Peter Thun, y simplemente en esta referencia nos lleva a la entrada del informe que se puede ver aquí arriba, que tiene 456 páginas. Es un informe estupendo porque es cierto que en la tradición del National Health Service tienen como virtudes, también hay que reconocerlo, el pedir que les examinen entidades independientes ajenas al National Health Service, porque si lo hicieran desde dentro, naturalmente podría haber un conflicto de intereses, un conflicto de posición, y no ver algunos defectos al estar dentro de la caja. Todo esto ha de ser visto desde fuera de la caja. Sin más, cerramos aquí, también cerramos aquí y continuamos con nuestra exposición, que ya falta muy poco para terminar. Peter Thun también dice instituciones perversas en la práctica general. Bien, un área donde existe la preocupación de que los arreglos institucionales puedan dañar inadvertidamente la práctica de los médicos de cabecera en la búsqueda de los bienes internos, estamos refiriéndonos, ¿no?, es el marco de calidad y resultados del National Health Service, que posiblemente sea el más famoso del mundo, porque además los médicos generales obtienen de aquí el 25% de sus emolumentos, de sus nóminas. Son muchos. Algunos objetivos de recopilación de datos parecen aumentar la administración, pero sin con ello tener beneficios obvios para la salud. Más administración, pero sin ningún beneficio para la salud, que finalmente es el telos, el fin último de estas instituciones sanitarias, como el National Health Service o como el Sistema Nacional de Salud. La agenda del marco de calidad interfiere con la agenda del paciente. Últimamente, ya en este año 2017, a finales del 2017, ha habido un informe, ya muy posteriormente a la publicación del informe de Robert Francis, en el que sí se ve y va a haber un cambio en cuanto a la cantidad de interferencia que hay para mirar a la cara al paciente con el marco de calidad. No corresponde hablar aquí de esto porque haremos un resumen también cuando hagamos el seminario sobre ese artículo en particular, porque merece la pena y en particular nosotros, al haber hablado de él, si queremos potenciar y que sean dignas de elogio y de encomio y de, diría yo, de imitación, esas iniciativas del National Health Service de ser vistos por elementos externos, es decir, que el propio gerente del National Health Service se lo pide a una auditoría externa para no incurrir, repito, en faltas de credibilidad por intereses dentro del National Health Service. Es mucho mejor ver los defectos y las virtudes y que lo diga un organismo independiente. Bien. Al igual que muchas intervenciones que respaldan el cuidado de la salud, el marco de calidad se basa en fragmentos morales conflictivos. Esto ya casi lo estábamos intuyendo, ¿no? Los aspectos clínicos son en gran medida consecuencialistas. Es fácil, lógico, ¿no?, buscando beneficios generales para la salud para la población de la práctica. Es curioso, mientras que los dominios de experiencia organizacional y de pacientes se basan en una mezcla de valores consumistas y en un impulso empresarial de mercado por contener los costes. Es decir, que viven en estos fragmentos morales sin ser advertido de que muchos de ellos en ocasiones son inconmensurables. O sea, que pueden llegar a ser contradictorios y se puede estar intentando ser virtuoso en cada uno de los fragmentos, pero entre ellos ser completamente contrarios. Bien. Todo esto está envuelto además en un paquete gerencialista de objetivos bastante rígidos. Esto es el marco de calidad, que define también, en este caso, las inconveniencias interiores que no se perciben fuera. El propio Peter Thun lo hace naturalmente con muchísima generosidad, no con un ánimo de
una crítica destructiva, todo es constructivo, como además estamos viendo y veremos en las siguientes transparencias. Los profesionales además deben tratar de implementar esto dentro del marco deontológico proporcionado por el Colegio de Médicos y las precauciones legales para defenderse el propio médico de las quejas y de los litigios, tanto si son legítimos como si no. Legales son, pero legítimos en muchas ocasiones puede que no lo sean. La virtud en el corazón de la educación. La educación, la facultad, la pregrado, la posgrado, la de la residencia. Dado que el bien interno de la salud y otros bienes internos son los objetivos de la práctica, del profesionalismo, en este caso, y que estos se logran mediante el cultivo de las virtudes, entonces las virtudes deberían estar en el centro de la educación. Parece fácil. Esto pone las cosas patas arriba. Y eso es donde tenemos por eso digo, parece fácil, pero pone las cosas patas arriba. Es bastante difícil dar el cambio, pero vamos a ver qué soluciones son las que propone Peter Tung. En la actualidad, la educación se ve principalmente en términos de conocimiento y habilidades. Y a menudo esto es lo que se etiqueta con el nombre de las competencias, de modo que estas son las competencias del médico, como si aquí en la clase competencias solamente fueran estos dos elementos los únicos que la componen, teniendo en cuenta que competencias, según la teoría de las inteligencias múltiples del Premio Príncipe de Asturias, Howard Gardner, son más de dos. No vamos a nombrarlas, pero son más de dos. Las cualidades personales, las actitudes y los valores vienen muy retrasadas, a pesar de que son importantes contribuyentes al desastre clínico y la mala práctica. Y si se duda de esto, volvamos a lo que acabo de mostrar hace un momentito, al informe de Robert Francis. Es largo y no lo vamos a mirar. Hemos mirado unas partes y desde luego son muy constructivas. La crítica que hace como libro blanco de National Health Service es muy constructivo y creo yo que ha servido para que se tome nota desde el año 2010 hasta ahora, que posiblemente esto es lo que ha motivado que se sigan haciendo auditorías externas. Esos cambios se van a empezar a producir a partir de este año 2018. Esto puede deberse a que carecemos del lenguaje para analizarlos, es verdad. Lo primero que en el conocimiento es nombrar. Y las herramientas para enseñarlos y evaluarlos, con la misma sofisticación que los conocimientos y las habilidades. Conocimientos en este caso serían teóricos, ¿no? Y además, porque son más difíciles, aunque no imposibles, de medir. Ahora veremos de qué ciencias auxiliares nos tenemos que valer en la biomedicina o en la medicina, mejor dicho, porque es más amplio, desde la vida, ¿no? Para poder medirlos, porque naturalmente tendremos que nutrirnos de ciencias auxiliares que no son estrictamente salidas de la medicina. La medicina se salva desde dentro y se salva mucho, sobre todo desde fuera, más desde fuera que desde dentro. Esto no significa que el conocimiento y las habilidades técnicas, incluidas las habilidades interpersonales, no sean importantes. No, claro que lo son. Lo que pasa es que el tema es que no se puede uno quedar aquí solo. Son una parte vital de la frónesis. La sabiduría práctica. Frónesis es la forma en la que se tradujo, sería lo más parecido a lo que hoy llamamos la prudencia o inteligencia práctica, se llama así, ¿no? Pero el cultivo de las virtudes debe estar en el corazón de la educación profesional y no en la periferia o en su completa ausencia, como está sucediendo ahora. Esta es una frase de Peter Tung, pero no es suya exclusivamente. Ser consciente de la ignorancia y la incompetencia de uno para una tarea es la marca de la excelencia, es la antesala de la sabiduría. Cuanto más y más sabio sea uno, más consciente será de lo que podría saber, pero no sabe. Hay un artículo que se titula El sesgo de la superioridad ilusoria que trata de esto. Por eso el siguiente párrafo dice que, por el contrario, una gran área de incompetencia inconsciente es característica de los menos capaces, a lo que la psicología denomina sesgo de superioridad ilusoria. Esto es lo que llamamos, el de arriba es ignorante, pero la ignorancia es la antesala de la sabiduría. La segunda no, la segunda es la ignorancia de la ignorancia, y a esto se le llama, en términos de psicología del aprendizaje, la metaignorancia. Y la metaignorancia es peligrosa sobre todo si además va unida de poder hacer.
Hay que tener cuidado con eso. ¿Qué tipos de instituciones sostienen mejor las prácticas florecientes? Analizar cómo las instituciones no promueven la práctica floreciente es comparativamente fácil. Bueno, es comparativamente fácil para nosotros que ya estamos empezando a introducirnos en este mar de virtudes internas y de bienes internos. Es más difícil encontrar maneras en que las buenas intenciones de las instituciones criticadas anteriormente puedan lograrse de maneras que sean más flexibles y tengan en cuenta el profesionalismo, el florecimiento y los bienes internos de la práctica. Bueno, MacIntyre señala, estas son frases suyas, del ámbito de la filosofía aristotélica, mejor dicho, neoaristotélica. Sin las virtudes podría haber un reconocimiento solo de lo que sin las virtudes podría haber solo un reconocimiento de lo que él ha llamado los bienes externos. En cualquier sociedad que reconociera solo bienes externos, la competitividad sería la característica dominante e incluso exclusiva. Ya hemos dicho que estas son las sumas a cero. Algunas de las deficiencias notadas y aquellos que identificó el informe de Robert Francis como la dependencia excesiva de las evaluaciones externas y las prioridades impulsadas por los objetivos, reflejan un compromiso con los bienes externos en lugar de hacerlo total o parcialmente o algo con los bienes internos. Para que la atención de la salud se convierta en una próspera práctica de MacIntyre, las instituciones deberían centrarse en los bienes internos y fomentar la colaboración y los impulsores internos de la excelencia, porque de los internos surgen los externos, pero no viceversa. Capítulo 8. Una práctica de florecimiento. Es muy cortito, está muy resumido y creo que podremos hacerlo antes de proceder con la parte última que es el epílogo. Bien, existe la tentación de ver la solución a los problemas que enfrentamos principalmente en términos de reforma institucional. Esto es como si dijéramos, que venga desde fuera, que nos lo hagan desde fuera. Es un locus de control externo, según la teoría del psicólogo Richard Lazarus. Existe la tentación de ver la solución a los problemas que enfrentamos principalmente en términos de reforma institucional. Y en los últimos años se ha convertido casi en una broma la manía de abordar los problemas de la organización, una consecuencia de abrazar la fe de los gerentes. Como si tuvieran una reforma, aumentar el presupuesto desde fuera. Si bien no cabe duda de que muchas instituciones que respaldan la atención de la salud necesitan una reforma que les ayude a apoyar mejor la práctica, no cabe duda, es una condición necesaria, pero no suficiente, que es. Esto debe partir de una consideración de las virtudes y los bienes internos, ¿vale? Lo de fuera sí, pero es una condición necesaria y lo de dentro es necesaria es suficiente y necesaria. Bien, creo que lo he dicho bien, bueno, no estoy seguro. Entonces, si queremos cambiar nuestras instituciones para que sostengan la atención médica como una práctica de florecimiento, debemos comenzar no pensando en la reorganización originariamente, sino originariamente en la práctica. Que la reorganización vendrá de suyo, vendrá posteriormente. Solo si nuestra práctica se enfoca en las virtudes y los bienes internos, estaremos en condiciones de cambiar nuestras instituciones para que apoyen mejor la práctica floreciente de todos, o al menos de la mayoría, o de una gran parte, o al menos de una mayoría importante. La prueba del algodón para cualquier reforma es probar si contribuyen al florecimiento humano y al cultivo de las virtudes tanto para los pacientes como para los profesionales, o, en su defecto, es perjudicial para estos. Para medir esto, hablaremos probablemente, creo que es en la siguiente transparencia, y habremos de hacernos acopio, habremos de utilizar elementos auxiliares o disciplinas auxiliares, como en este caso sería, anticipo la psicometría. A menudo se sugiere que no se pueden medir factores importantes en el cuidado de la salud como las virtudes y el florecimiento. Insisto, pero esto es falso. Si algo existe, y existe en cierta cantidad, aunque sea un constructo inobservable fuera, que no tenga un criterio externo, pero si existe en alguna cantidad, entonces se puede medir. Pero en la biomedicina estamos acostumbrados solo a aquello que tenga un criterio externo, observable exteriormente, pero no aquello que no es observable exteriormente, que conforma los constructos, y no quiere decir que no existan, claro que existen, pero no son observables exteriormente. Para lo cual tenemos que utilizar y valernos de los
fantásticos y estupendos métodos que desde Thurston hasta hoy se han ido construyendo a través de la psicometría. Desde el año 1927 hasta el día de hoy, en el año 2018. La psicología nos ofrece muchos enfoques sofisticados para la medición que actualmente se usan muy poco o incluso no se usan. Encontramos formas de medir lo que es importante en lugar de encontrar formas de medir lo que es importante. En lugar de conformarse para medir lo que es fácil, lo que tiene un criterio externo fácil, hay criterios externos más difíciles, es un paso importante para una práctica más floreciente. Esto lo desarrollamos nosotros en nuestro módulo 3 de formación de práctica clínica basada en la evidencia, pero ahora no corresponde porque estamos terminando la lectura de este libro. ¿Qué hacer con los fragmentos? Debemos encontrar una forma de integrarlos en un marco coherente que cumpla con las funciones que intentan. Vamos a ver si somos capaces. Algo de esto es bastante sencillo. Tung opina que los marcos deontológicos pueden reformularse en términos de virtudes, como propone en el cuadro que hemos puesto al final de este capítulo, en el cuadro 1.1 y 1.2. Voy a mostrarlos sencillamente, pero no los vamos a leer. Este sería, se ve aquí perfectamente, el cuadro 1 son los deberes del médico registrado en el Consejo Médico General y dice cuáles son los deberes que ha de cumplir obligatoriamente una persona médico que ingresa, que se registra en un colegio de médicos, que va a ejercer la población tanto en lo público como en lo privado. Él construye provisionalmente, y es lo que pone aquí abajo en este cajón que tengo puesto yo aquí abajo, ¿no?, las virtudes propuestas por Tung, por eso he insistido que son las propuestas por él, virtudes de un médico registrado en el Consejo Médico General. Es decir, que él cree, y yo también creo, que se pueden complementar e incluso hacer un tránsito entre el rosa y el amarillo, de ir transformando los deberes en virtudes, porque las virtudes ya contienen dentro de sí los deberes de ontologismo de los colegios de médicos. Volvamos atrás, porque queda muy poquito ya. Y es este, ¿no? Bien. De modo que un proceso similar se puede llevar a cabo con otras partes del marco institucional actualmente emitidas en términos de derechos y de deberes. Lleva un tiempo cambiar la mentalidad congelada en términos de deontología kantiana, pero puede hacerse. Eso es lo que él intenta mostrar con esa periplo de virtudes, que son además muy fáciles de entender, y él opina que este tránsito podría hacerse tal como va a proponer dentro de una o dos o tres transparencias, ahora mismo no lo recuerdo. Bien, tratar con el gerencialismo. Tratar con el gerencialismo también es sencillo, al menos en teoría. Vamos a ver si es verdad. Bien, él dice que es sencillo. Bueno, mejor dicho, tenemos que decir, no es difícil. No es completamente difícil, no es completamente imposible. Ciertamente no significa deshacerse de los gerentes. No, no. A menudo es el chivo expiatorio popular cuando las cosas van mal, como el entrenador muchas veces de un equipo de fútbol. Bueno, eliminar a los gerentes sin cambiar la forma en la que se organiza un servicio solo conduce a una atención médica mal administrada y por lo tanto ineficiente. Los gerentes son una parte importante de la práctica del cuidado de la salud y no están menos afligidos que los médicos o incluso los pacientes por el propio gerencialismo que ellos tienen que practicar, especialmente cuando las decisiones que ellos tienen que tomar son contradictorias porque derivan de los valores de dos o más sistemas morales inconmensurables. Esto lo hemos repetido ya muchas veces. Hay muchos gerentes, yo creo que la inmensa mayoría, por no decir casi todos, que no saben, o sea, que ignoran que están sirviendo sin saberlo, a marcos morales inconmensurables. Esto les causa, y yo lo sé, que les causa en algunas ocasiones una enorme disonancia y un gran sufrimiento. Pero no lo han advertido y simplemente el conocimiento de esto que nos explica MacIntyre ya de momento les permitiría disminuir ese sufrimiento y mejorar su toma de decisiones, porque está mejor identificado. Podemos seguir beneficiándonos de las herramientas de gestión de los gerentes si se mantienen en su lugar apropiado. Es decir,
como un medio para la atención segura del paciente, para el cultivo de la virtud y el florecimiento, en lugar de ser el fin último. Porque el fin último de las instituciones sanitarias no es cumplir con el gerente, no, el gerente tiene que cumplir con el fin de las instituciones sanitarias como uno más. Claro que sí. Bien, esto no significa que debamos abandonar la evaluación y la revalidación, que están haciendo, por ejemplo, muy continuamente en el National Health Service, porque esto está hecho en aquellos términos. Necesitamos examinar las estructuras de gestión, asegurar que los valores actuales del gerencialismo no prevalezcan sobre otros que son más importantes en la escala de valores que van en la dirección de la visión, en el telos de las instituciones sanitarias. Bien, el informe de Robert Francis es un excelente punto de partida para este proceso. Como lo hemos visto anteriormente, no insistimos en ello. Sin embargo, el análisis anterior sugiere que el consumismo es una trampa y un engaño, otro de los fragmentos. Este no es tan fácil. Ver el cuidado de la salud como una actividad de colaboración que implica a pacientes y profesionales en la asociación, que es lo correcto, es una forma mucho más útil que poner a los pacientes en el centro. Es una forma más útil de poner a los pacientes en el centro de nuestro pensamiento y promover la autonomía para interpretar y confrontar los desafíos existenciales inevitables. Esto es mejor que lo que propone o lo que nos deriva el consumismo, en el que esta autonomía es un bien privativo y que da lugar a una confrontación a suma no cero. Del mismo modo, hay formas de estimular la excelencia y contener los costes sin depender principalmente del dogma del mercado y de los bienes externos. Es cierto que tenemos experiencia de que las personas que utilizan esta formulación en su práctica, es cierto que gastan mucho menos, indirectamente sin ser su propósito, sino como un efecto colateral, curiosamente, de su práctica y de estar más pendiente de cómo atender el florecimiento suyo, el de los pacientes y por reflejo el suyo propio, que estar pendientes pues del marco de calidad. No quiere decir que no lo hagan, porque lo curioso es que la inmensa mayoría de los epígrafes que están bien construidos, porque no todos están bien construidos, no todos van en la dirección de la virtud, ni muchísimo menos de todos los contratos de gestión, pero aquellos que están bien construidos, cosa que son evaluables y están bien construidos, los cumplen por entero y además en abundancia. Puede ser más difícil superar el legalismo. Es más difícil porque vivimos en un Estado, lo que se llama un Estado de Derecho. El principio de legalidad es importante y hay que tener en cuenta que no debemos confundir lo legal con lo legítimo, pero debemos sujetarnos a las normas legales, aunque estamos facultados para cambiarlas en la dirección de la virtud también, en algunas ocasiones. Por eso también las propias normas tienen su forma de autoperfeccionarse. Puede ser más difícil superar el legalismo, no solo por el control que tiene el pensamiento legal sobre muchas áreas de nuestra sociedad, incluida la atención de la salud, sino también porque necesitamos marcos legales como parte del apoyo institucional para la atención médica. Pero nuestras leyes, nuestro sistema constitucional, legal, tiene muchas ventajas, pero claro, naturalmente no todo pueden ser ventajas, ¿no? Creemos que tiene más ventajas que inconvenientes. Yo particularmente lo creo, aunque no soy jurista, pero nuestras leyes también necesitan ser contextualizadas e implementadas para promover el florecimiento, porque claro, somos las personas los que tenemos que informar a los que hacen las leyes. A veces se hace al contrario, y debería ser desde la base, desde donde se fomenta el impulso para la construcción de las leyes. En este caso, sin embargo, podría requerir un cambio en el pensamiento de los abogados, lo que tal vez sea más difícil de imaginar, porque algunos abogados no viven en la espaciolandia de la práctica médica, de la práctica sanitaria, sino que viven en un mundo más plano, más planilándico, que les resulta más difícil comprender, todas las cantidades de relaciones interiores, exteriores y sobre todo la proyección al futuro, dado que las leyes se hacen proyectadas al futuro, pero proyectadas a un futuro muy cercano, porque el futuro no se puede prever. La necesidad de la justicia.
A medida que los costos de la atención médica continúan aumentando y amenazan con la quiebra de todos los sistemas sanitarios occidentales, es esencial contar con una explicación satisfactoria de la virtud de la justicia. Justicia no solo redistributiva, justicia como virtud. Esta necesita ser lo suficientemente robusta para realizar las tareas de las cuales actualmente usamos en el consecuencialismo. Es bastante fácil usar la conceptualización, pasar de la conceptualización de lo que se debe hacer para que un individuo maximice el placer o promover la narrativa, a pasar de que un individuo maximice el placer a promover una narrativa floreciente y así imaginar lo que significa actuar justamente con pacientes individuales en este contexto. Pero la atención de la salud consume enormes recursos. En el National Health Service es el 8,7% del PIB en el año 2008 y el consecuencialismo hasta este momento es la única forma y la única herramienta utilizada para formular políticas de asignación de recursos. Es la más fácil también, la más tradicional, pero claro, eso obstaculiza en algunas ocasiones la práctica de los bienes internos. Encontrar una teoría de la justicia que tenga como objetivo el florecimiento para reemplazar el instrumento contundente del consecuencialismo es quizá el mayor desafío para el enfoque de McIntyre en el cuidado de la salud. ¿Podemos desarrollar un conjunto de reglas V que nos ayuden a tomar decisiones justas sobre cómo gastamos nuestro dinero? Habría que estudiar qué es esto de las reglas V, para lo cual tendríamos que leer algunos artículos de la filósofa Rosalind Harsthouse para referirse a principios que guían la atención a la gente virtuosa. Bueno, viene un pequeño resumen en el libro de esta filósofa Harsthouse, pero no vamos a incurrir en ellos porque son las reglas V, son unas reglas dinámicas para encontrar el camino de la virtud cuando uno está un poco perdido. También necesitamos un enfoque justo para la distribución de bienes externos a los profesionales de la salud. Esto es importante, ¿eh? Vivimos y tenemos que tener vidas dignas los profesionales de la salud. El enfoque de la práctica floreciente debe ser en los bienes internos y el cultivo de las virtudes. Pero ojo, no confundamos que esperamos de los bienes internos también conseguir los externos. Pero si los profesionales se enfocan en producir sus bienes internos, también necesitan un ingreso suficiente para eliminar la preocupación de dónde vendrá la próxima comida o pagar la próxima hipoteca o el colegio de nuestros hijos, que son nuestra responsabilidad de que florezcan. Casi todos tenemos que ganarnos la vida y la práctica virtuosa en otras partes de nuestras vidas también son importantes, como la práctica como padres, como cuidadores de familiares, como cónyuges. Y todo esto requiere que nosotros, los profesionales, ganemos un dinero moderado, al menos mínimo, justo, que nos permita una cierta, no me sale la palabra, es una cierta comodidad, una cierta holgura, esa es la palabra, que necesitamos para llevar a cabo estos roles de manera efectiva, porque podría ser que fuéramos muy virtuosos en algo, pero que no nos permitiera ser virtuosos también como padres, cuidadores o cónyuges. Para muchos profesionales de la salud este es el caso actual. Otros les resulta su sueldo poco, pero hay otros que ganan lo suficiente para sus necesidades, no deseos, necesidades, y desafortunadamente la codicia les hace que extraigan en exceso, probablemente como bienes externos de la medicina. No solamente bienes externos materiales, como el dinero, sino también prestigio, fama, poder, que naturalmente interfieren en ellos para obtener los bienes internos y también en todos los que están a su alrededor. Y si tienen poder, además de inducir como jefes de servicio o personas que tienen a su cargo personal, trabajando, pues también pueden interferir en ellos la consecución de los bienes internos. El continuo énfasis en la impotencia de los bienes externos en nuestra sociedad consumista y obsesionada con las celebridades hace que sea difícil evitar ser absorbidos por estos vicios, incluso para aquellos cuya inclinación natural es hacia los bienes internos. No decimos nada más. La sociedad consumista presiona mucho en todos los ámbitos y bueno, hay veces que sale uno de la consulta y puede incurrir, puede caer en esta corriente, ¿no? Y no es fácil salvar
esta deriva, esta obsesión por los bienes externos de nuestras profesiones. Bueno, vamos al final, el epílogo de Peter Tung, y estamos ya llegando al final. MacIntyre, en su libro After Virtue, Tras la virtud, sugirió que superar la fragmentación del discurso moral que surgió de la Ilustración requerirá a un San Benito de Nursia para que funde un monasterio, el monasterio de Montecassino, al norte de Nápoles, que es el que funda las órdenes benedictinas, ¿no? Él dice que decía en su libro, entre un optimismo y un pesimismo, un San Benito nuevo y sin duda muy diferente. Bueno, Adela Cortina es una excelente filósofa española que es muy conocida en los ámbitos de la filosofía y fue la que ha hecho, porque además comparte gran parte de la filosofía de MacIntyre, el prólogo de este famoso libro. Es un prólogo que en sí mismo es una obra de arte, hay que reconocerlo, si alguien puede, conviene que lo mire. Pero el propio Peter Tung, perdón, ella no está totalmente de acuerdo, no es tan pesimista, ni mucho menos que MacIntyre. A mí me gusta mucho, no la voy a comentar aquí, la forma en la que ella lo dice, pero habrá oportunidad de hacerlo muy probablemente en los seminarios, porque además es española y excelente. Bien, Peter Tung dice, no estoy seguro de que tenga toda la razón MacIntyre, ¿eh? Nosotros, él no conoce precisamente la medicina en profundo, MacIntyre, ¿no? Aunque ha influido en muchos de los médicos que van en la búsqueda de los bienes internos, como este caso Peter Tung. No estoy seguro de que tenga razón. La solución a los problemas que enfrentamos hoy probablemente no provenga de la figura innovadora imponente, de una figura innovadora imponente, como propone, como San Benito. Buscar esa solución es como comprar celebridades y las soluciones centralizadas que dominan nuestra sociedad. Creo, dice Peter Tung, yo particularmente lo comparto realmente porque naturalmente me ha gustado mucho la forma en la que lo trata Peter Tung, lo tiene muy bien estudiado. Creo que es más probable que provenga de miles de practicantes comunes que pongan el cultivo de las virtudes en el centro de su práctica, que hagan muchos pequeños cambios en la forma en que trabajan y en cómo se organizan, ya que con el tiempo sanarán las partes dañadas de nuestra práctica, las dañadas, porque no está todo perdido, ni mucho menos, afortunadamente. Todo lo que deben hacer, todo lo que debemos hacer es comenzar a hacer esto. No es fácil, y aquí terminamos, porque hasta incluso para que un niño sepa hacer la cama, la mamá o el papá, para que no hagamos diferencias de roles, deben enseñarle cómo se hace. Reñir a un niño pequeño de 8 años porque no sabe hacer la cama, que parece evidente, no es fácil. La psicología cognitivo-conductual nos recuerda que la práctica de algo es el comienzo para el aprendizaje de la incorporación. No solamente con las evidencias vamos a cambiar nuestras prácticas. La práctica se hace con la práctica. Muy bien, y con esto, bueno, pues hemos terminado todo el libro que también, bueno, vamos a dejar oportunamente en forma de presentación, toda la presentación completa y al mismo tiempo, por si alguien quiere leerlo más rápidamente, en forma de PDF.